Me reivindico como mujer euskaldun, feminista y republicana. Así se presentaba Ainhoa Aznárez nada más ser nombrada presidenta del Parlamento de Navarra, pero lo cierto es que su legislatura ha estado salpicada de momentos polémicos, protagonizados por y en euskera. La tengo arriba, en el morado arriba, que me interpretó y no me hacen de risa. Entonces voy a hacer todo en euskera y se va a joder bien. Le toca al Partido Popular, pero va en euskera. Sabe usted que una vez en euskera, otra en castellano, ¿eh? Por si acaso también, por si van a seguir insistiendo. Las veces que haga falta, presidenta, porque usted otra vez, señora Beltrán Villalba, por favor, sí, la expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. O como cuando ella misma retiró la bandera de Europa de la fachada del Parlamento. Su mandato ha sido cuestionado por la falta de transparencia de la que le ha acusado la oposición y miembros de su propio grupo parlamentario, pero no político, porque la crisis de Podemos a punto estuvo de costarle el cargo de presidenta de la Cámara. La señora Aznárez, expresidenta del Parlamento de Navarra. Para nosotros, y lo quiero dejar claro ya desde hoy, Ainhoa Aznárez no es presidenta del Parlamento. Fue la primera en calificarlos como Orain Pasta. Pregúntele a la gente de Orain Bai o Orain Pasta que han estado pues un poco interrumpiendo con aquello que nos acordamos en 2015, nada más. Pese a todo, Aznárez hace un balance positivo de su paso por la presidencia. Muy bueno, todo se aprende. ¿Pero ha pasado algún momento complicado? Que no voy a citarlo, ¿va? Claro. No, pasado. Incluso se animaría a repetir. Por supuesto, ahí estamos. Ainhoa Aznárez se queda, dice, con lo bueno, poniendo en valor la gobernanza compartida entre diferentes.